Caviar. No puedo dejar de empezar este programa sin mencionar, sin criticar esa carta de Pedro Castillo, que está metido también ese señor Julián Palacín, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra Willax. Ahí está la nota, miren, hoy día del Comercio, el Instituto Prensa y Sociedad ha salido a apoyarnos como debe ser, La libertad de prensa es intocable. Si tienen un problema, pues tiene otro mecanismo, no tiene por qué ir a tratar de pechar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y miren quién apoya, Jacqueline Fox, la corresponsal del diario El País en Lima. Ahí está. Después me dicen, ¿por qué la criticamos? ¿Por qué nos metemos con Jacqueline Fox? Porque manda notas sesgadas, pues, porque es roja, manda notas sesgadas, cambia la realidad y apoya a que estén contra sus colegas. Ahí está, pues, ahí está la Fox. Y antes de entrar al tema principal, que es Cuba, mencionar también que Gonzalo Ortiz de Ceballos, que está acá en Madrid haciendo una valiente campaña sobre la limpieza de nuestros comicios, la necesaria limpieza de nuestros comicios, estuvo en el programa de Federico Los Santos, uno de los programas más escuchados de España, ha estado en la mañana ahí. Federico Los Santos, acá la radio tiene una fuerza impresionante políticamente hablando, tiene mucho más difusión política que los diarios. Acá se escucha mucho más radio en el Perú, hay variedad de radios. Y el programa de Federico Los Santos es muy, muy importante. Así que eso ha sonado. Y miren Cuba, miren esos dos tweets, pues, qué horrible, ¿no? De Verónica Mendoza y de Sigrid Bazán, un pueblo oprimido por una dictadura de dos hermanitos que se han entronizado los Castro durante 60 años y sigue esa dictadura y la gente se revela. Y miren lo que opinaban estos. Como también la opinión aquí en España, que la voy a poner al final, de algunos ministros y algunos representantes políticos, es realmente de vergüenza. Bueno, a Cuba se le veía venir todo esto. Se le veía venir, porque aparte, pues, que es una dictadura insoportable, se le había juntado una diversidad de factores. El Internet, que ha popularizado, pues, ha extendido, masificado la información. No tenían divisas por la falta de turistas, han tenido un año muy difícil, no han tenido turistas. Tuvieron una zafra horrorosa, muy mala, solo cumplieron el 66%. Tuvieron de lo presupuestado, de lo que se había estimado que iban a cosechar, que era 1,5 millones, me parece, de toneladas de azúcar. Han tenido también una devaluación muy fuerte porque tuvieron que unificar, tenían el peso convertible y el peso común, han tenido que unificar, ¿no? Y eso ha significado una devaluación muy fuerte que se ha sentido en los bolsillos de la gente, porque más que bien el dólar es un poco la moneda escondida de Cuba. Trump, antes, dice, en enero le dejó un regalito, los nombró patrocinadores del terrorismo. Entonces eso significa que las restricciones norteamericanas se ponían mucho más fuertes. Y el sistema sanitario cubano no es, pues, lo que hablaba antes esa propaganda. Yo estuve en Cuba hace unos años y no es gran cosa el sistema sanitario cubano. Poquito mejor que el promedio latinoamericano, pero no era la maravilla, el nivel europeo que se hablaba. La gente te contaba que tenía que pagar por las medicinas por lo bajo. No era tan extraordinario como decían. Y yo vi La Habana, en provincias me decían que la cosa era mucho peor. Entonces, bueno, ha estallado todo este mal humor, este malestar ciudadano en manifestaciones que continúan hasta ahora, porque la gente realmente ya está harta de esta banda de delincuentes que son el Partido Comunista Cubano y quieren, pues, libertad, ¿no? Y quieren libertad. O sea, Cuba tiene un problema económico muy serio. Es una isla que no produce, aparte de azúcar, níquel, no produce gran cosa. Tabaco, ron en su época, pero no, en estos tiempos modernos, pues eso no daba el dinero de antes. Pues claro, antes era la perla de las colonias españolas. Entonces Cuba siempre ha vivido de alguien, no está en el imperio español, ha dependido mucho de los estadounidenses, luego la Unión Soviética y ahora último de Venezuela. En realidad yo siempre he opinado que Cuba no debió ser independiente, debió ser como las Islas Baleares o como las Canarias, una comunidad autónoma española, ¿no? Es muy difícil que sean estas islas del Caribe, muchas de ellas todavía siguen perteneciendo a las potencias europeas porque solas no caminan. Entonces Cuba de repente hubiera estado mucho mejor, como Puerto Rico, que es una dependencia americana. Cuba de repente hoy en día, si fuera como las Canarias o como las Baleares, hubieran sido más felices, ¿no? Pero bueno, estos momentos difíciles los han tenido antes, en el periodo especial, que el PBI cubano cayó en 30%, hubo unos disturbios en esa época, el llamado maleconazo, que Fidel Castro fue en persona a desarmarlos, los niveles de hambruna llegaron a ser muy preocupantes, hubo enfermedades incluso, pero en esa época, pues, estaba Fidel y Raúl Castro, ¿no? Que tenían un control tremendo sobre el país. Hoy día Díaz-Canel no tiene ese carisma, no tiene la aureola de la revolución, no tiene, pues, esto que tenían los hermanos Castro. Entonces yo me imagino que ahí se tendrá que hacer un tipo de transición, si es que algún sector de los
los militares o los militares y el Partido Comunista entienden de que para no acabar colgados tienen que hacer algún tipo de reforma, porque ellos debieron hacer, dentro de la lógica comunista, una apertura, ¿no? Una apertura a la economía como se hizo en China y en Vietnam, que no la ha hecho Cuba, más bien se endureció. Entonces, si quieren evitar colgados como Ceausescu, tendría que pasar una cosa a la rumana, que un sector del Partido Comunista salieron con los militares y salieron de Ceausescu, ¿no? Entonces, porque el ejército es el gran dueño de Cuba, Gaesa es un holding que maneja todas las empresas públicas cubanas, turismo, sanitarias, etcétera, supermercados, y es de los militares. A Estados Unidos lo agarra un poco en desprevenida esta situación. Brian Nichols aún no ha sido nombrado secretario de Asuntos para temas hemisféricos, ¿no? El subsecretario de Estado no está nombrado. Nichols, que fue embajador del Perú. Tienen mucho miedo a una gran migración, que le suelten otra vez la gente como los Castro suelen hacer. Miami, incluso hasta militarmente, si hay problemas con Cuba, está cerca, es un blanco complicado. Entonces, vamos a ver. Es un poco difícil salir de estos dictadores. Ya se vio Panamá, Noriega tuvieron que invadir los americanos, a pesar de todas las manifestaciones, Noriega no caía, y Maduro también lo mismo. Ahora sería una gran cosa para el Perú que caiga el régimen, porque hemos sido tan estúpidos de poner a comunistas en el poder. Por lo menos esto los haría retroceder, ¿no? Bueno, lo dejo. Las polémicas declaraciones de la diputada de Unidas Podemos, Aína Vidal. En plena ola de protestas y represión en Cuba, Vidal dice que aquello no es una dictadura. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. Pues sobre Cuba le han preguntado hoy a la recién estrenada portavoz del gobierno qué opina el gobierno. Isabel Rodríguez se ha salido por la tangente. Vea. No hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Ni mucho menos puedo interpretar la voluntad o el ideario de otro partido político.